jurídicamente hablando, gira en torno al tema de la inmunidad. La inmunidad es un fuero constitucional que se le atribuye a determinados funcionarios de alto nivel, presidente de la República, ministros, gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional, representantes de misiones diplomáticas. De modo pues que cuando se conquista un cargo de elección popular, se adquiere esa inmunidad. Pero evidentemente, como todos los derechos de la Constitución, tiene sus limitaciones, tiene alcances y tiene limitaciones. Si se tratare, por ejemplo, de personas que estuvieran siendo procesadas por delitos que afectan los derechos humanos, que pueden ser calificados de acuerdo a tratados internacionales como violatorios de principios como derechos como la vida, como la integridad personal. En estos casos, entonces se vería limitada esa inmunidad y no tendría eficacia jurídica. Ahora, si no hay sentencia, ¿puede haber esta limitación de la inmunidad? En este caso, Evidentemente, ninguno de los tres ha sido sentenciado. Evidentemente es muy importante cuándo llegaría la sentencia, en los casos en que tuviera el juicio todavía pendiente y cuándo llegaría el momento en que son electos. Si, por ejemplo, se han inscrito y son candidatos, evidentemente que todavía no se ha configurado el supuesto de la inmunidad y están sujetos a que hasta un día antes o en el mismo día en que ganaran las elecciones y estuvieran por ser proclamados, pudieran ser privados de libertad o sentenciados culpables. De modo pues que hay que verlo con mucha precisión, entendiendo siempre que estamos en un contexto de polarización política, donde las opiniones tienden un poco a separarse del análisis jurídico y caen un poco en la emocionalidad y en la parcialidad hacia un bando o hacia el otro. En ese contexto, en esa dificultad, consideramos que estos casos deben dirimirse sobre todo en juicios breves, que no incurran en retraso procesal y sobre todo una sentencia que brinde a la opinión pública la certeza de que el sistema de justicia está haciendo su trabajo. ¿Se está manejando de esta forma, con un retardo procesal, o al contrario, se está manejando a su juicio, a su opinión, estos casos de una forma oportuna? Bueno, hemos visto, por ejemplo, un caso complicado que ha sido el del señor Leopoldo López. Allí ha habido un diferimiento sucesivo de muchas audiencias. No se sabría precisar si es imputable al Poder Judicial o es imputable al propio López. Lo que sí surge en apariencia es que ha habido una conducta contumaz y rebelde de parte del procesado de desconocer la jurisdicción penal, de atribuirle un mal funcionamiento, un juicio injusto, y se ha privado él mismo de asistir a muchas audiencias y seguramente eso ha tenido un efecto negativo en el desarrollo procesal de la causa. Consideramos que lo fundamental es que se cumpla el debido proceso, el artículo 49 de la Constitución, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, a presentar pruebas, a que las mismas sean examinadas, y en cuanto a esas formalidades esenciales del proceso, pensamos que se ha habido un cumplimiento. No obstante, te repito, es un tema politizado donde mucha gente que de pronto escribe por Twitter podrá decirnos que no hemos manifestado lo que ellos esperaban, pero estrictamente en el campo de la Constitución se mantiene un proceso con formalidades esenciales y podemos decir que la justicia hace su trabajo. ¿Se espera que ante esta postulación de la posibilidad de que sean candidatos a diputados Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos, se apresure el proceso judicial? Esa es una hipótesis que veremos el resultado conforme al desarrollo del propio juicio. Entendemos que el caso de López ya tiene más de un año y ya sería oportuno que surgiera la sentencia. Se le han hecho llamados a que comparezca a juicio y si esto no ocurriere, pues se pudiera establecer una situación de contumacia o rebeldía, por lo cual el juicio debe seguir su curso. Porque debemos recordar que el derecho individual es ese que gira en torno a la inmunidad, pero también está un derecho colectivo de mayor rango, de acuerdo a nuestra Constitución, que tiene que ver con los derechos humanos y de las víctimas que han resultado afectados por lo que ha sido este proceso conocido como las guarimbas, las barricadas, que arrojó un saldo lamentable de 43 muertos. Las víctimas tienen el derecho a que se les cumpla la justicia, los familiares de esos caídos. De modo pues que hay que poner eso sobre la balanza, sobre todo cuando en algunos organismos internacionales se dan opiniones a favor de solamente el derecho individual a la inmunidad o los derechos políticos, pero no se toma en cuenta ni se les escucha a estas víctimas que también tienen un derecho que espera por justicia. ¿Y qué poder tiene la elección popular, entonces el voto del pueblo, que sería el que designaría en toda instancia de ser favorecido en las elecciones parlamentarias? Tiene un derecho relativo de conferirle una inmunidad al diputado. Esa inmunidad tiene un origen constitucional, obedece a una lógica. Esa lógica es que el diputado, en ejercicio de sus funciones, pueda opinar libremente y no se vea coaccionado por un sistema de justicia que pudiera de una forma intimidarlo e impedirle sus labores de parlamentario. Ese es el origen
que tenga una protección especial para que opine, para que investigue, para que vigile la función pública del Ejecutivo, de otros poderes. Para eso ha nacido. Pero no puede transformarse en un mecanismo que permita la perpetración de delitos graves o delitos que violan derechos humanos, como asesinatos, como instigaciones al odio. En ese sentido, es relativo ese derecho a la inmunidad y por eso siempre estará sometido a los juicios, a la discusión en los tribunales para determinar qué derecho prevalece, si el derecho individual a la inmunidad o el derecho colectivo de víctimas que esperan por justicia. Y debo recordarte rápidamente que en la Constitución pasada, donde se suspendieron las garantías muchas veces, más de 12 diputados fueron privados de libertad sin que se cumpliera el procedimiento de antejuicio de mérito. Sin Uno de ellos fue el caso profesor de mío. David Nieves. Quería también hablar de otros antecedentes. En el caso de David Nieves, sí, por elección popular fue proclamado diputado y esto permitió que saliera de prisión. Entonces, dependería de cada caso o de individualmente de cada juicio, de cada situación, o dependería de la ley. Bueno, la ley tiene un carácter abstracto, que se ha generado un supuesto que se aplica a todos los casos semejantes y que no debe variar según los individuos. Entonces, dentro de ese carácter abstracto de la ley que nos dice la materia de introducción al derecho, tenemos que decir que habrá que revisar la situación. Pero te recuerdo, y para la gente que tiene un poco más de años que nosotros, estos más de 12 diputados que fueron privados de libertad y se les violó sus principios constitucionales de inmunidad durante eso que se conoció como el bipartidismo en Venezuela, Constitución del 61, estuvieron presos de forma ilegal. Uno de ellos fue mi profesor, para quienes lo pueden recordar, Pedro Ortega Díaz, quien tuvo que hablar 8 horas en el Congreso tratando de postergar su detención, pero una vez que terminó su derecho de palabra fue llevado preso. Lo que esperamos es que la opinión pública tenga decisiones judiciales que sean satisfactorias, transparentes y que generen confianza en un país que tiene la obligación de reconciliarse y coexistir, no de enfrentarse.